Alerta máxima en Ecuador y ya estamos con Alfonso Concha desde Guayaquil para justamente conocer de esta grave situación que afecta a ese país. Conflicto armado interno que básicamente lo que es la declaración de guerra por parte del Estado al narcotráfico, al crimen organizado. Alfonso, ya estamos contigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Titi, Iván, queridos televidentes, muy buenas noches. Sí, la verdad es que la situación hoy día ha sido muy, pero muy compleja. Un dato, un promedio, cada 2 horas se asesinó una persona en las últimas 24 horas. Eso es lo que están cuantificando las autoridades. En paralelo, se atacaron hospitales, centros comerciales, se atacaron cuarteles policiales, se atacaron también una televisora. Y es lo que la imagen que dio vuelta al mundo. Entonces, para muchos, aquí en Guayaquil, la ciudad iba a arder en los 4 costados. Y no era aventurado pensarlo así. Y por lo tanto, la ciudad y quienes vivían acá contuvo la respiración. Esta jornada, con suerte, salieron 3 de 10 vecinos de Guayaquil. El comercio estaba totalmente apagado y probablemente uno de los grandes ejemplos es el que le vamos a entregar ahora en vivo, porque estoy enfrente de una de las grandes avenidas de Guayaquil, que se llama Francisco Orellana. Estamos cerca del horario punta, sin lugar a dudas, cerca de las 7 de la tarde. Y ustedes van a comenzar a ver, gracias al trabajo de Javier Rocha, lo que ocurre a esta hora, que es básicamente la nula capacidad de trasladarse de quienes viven acá. Decidieron no salir. La verdad, decidieron no salir. Son 4 vías que tiene Francisco Orellana, no hay prácticamente nadie. Y así se ha mantenido durante toda esta jornada. Es muy complejo lo que se está viviendo, la sensación de inseguridad se palpa. Evidentemente hay un estado de sitio, un toque de queda que parte un rato más a las 11 de la noche y termina a las 5 de la mañana. Pero la verdad que lo que ocurrió ayer generó una sensación en quienes viven acá de temor profundo. De hecho, esta jornada, revisando un poco la ciudad, viendo cómo el comercio trataba de funcionar con suerte al 30%, conversamos con algunas de las personas que se aventuraron a salir, la gran mayoría de ellos por obligación, porque así se lo habían dictado. Estudiantes y los que pudieron evitar salir a Guayaquil lo hicieron y se quedaron en su casa. Escuchemos parte de las declaraciones de aquellos que estaban en las calles, que eran los menos, y cuál es su sensación respecto a lo que ocurrió en las últimas horas acá. Como ve, el movimiento es poco, pero la gente de todas maneras sale a sus trabajos, un poco con la incertidumbre si va a regresar a sus hogares. Pero lo importante es continuar y no dejarse amedrentar por las cosas malas que suceden, lamentablemente por grupos, ya como el gobierno lo ha llamado, terroristas. O sea, fue un poco desprotegido, la policía llegó en un tiempo un poco tardío, tuvimos que defendernos nosotros mismos y así mismo estamos hoy día. O sea, parece, así se ve la calle el domingo, que no se ve a nadie, ya la gente está en su casa, la mayoría de lugares no trabajaron, casi todos los locales de comida, los centros comerciales, solo trabajaron los bancos y así con los cajeros, no creo que hayan atendido. Vacía, todo el mundo está, todo el mundo está en sus casas. Nosotros tuvimos que salir por una de salud, una terapia de salud. Entonces aprovechamos para venir acá, pero si no, la verdad es que sí nos mantuviéramos adentro. Una sociedad que está oprimida, Alfonso. El presidente ecuatoriano hoy ha usado la palabra guerra, que en la práctica es lo que parece haber estallado ayer entre el Estado ecuatoriano y unas mafias, unos carteles, unas asociaciones de crimen organizado que al mismo tiempo han penetrado también en la propia estructura del Estado ecuatoriano, Alfonso. Absolutamente, y de hecho funcionan con el refugio del Estado ecuatoriano. ¿De qué manera? En las cárceles, ya vamos a hablar de ello, pero su refugio, la central de operación, aquí en Guayaquil y en otras 6 cárceles del país, está precisamente ahí. Son 22 bandas criminales que se deberían comenzar a enfrentar a las Fuerzas Armadas y de Orden, porque tienen la posibilidad constitucional, incluso si es necesario, de neutralizar. Ese es el concepto que han ocupado, que para la preparación militar es básicamente eliminar a su enemigo. El trabajo de nuestra compañera Catalina Zapata viene a resumir lo que significó estar acá, en Guayaquil, esta jornada. Corran, nos van a matar. Vienen personas armadas. Nosotros corrimos como si estuviera un terremoto. Miré a la derecha y cuando ya traté de correr a la derecha, en el lado izquierdo venían ellos, armados, apuntándonos. Les vimos las caras. A mi esposa y a 5 compañeros más los usaron como escudo humano. Ella gritaba y decía, por favor no disparen, por Dios. Creemos que hemos llegado al fondo.
¿Se imagina estar trabajando y que algo así ocurra? Fue la gota que rebalsó el vaso en el espiral de violencia en Ecuador. El gobierno dice basta y declara la existencia de un conflicto armado interno. Guayaquil entró en caos. Se suspendieron los servicios de recolección de basura, transporte público y delivery. Todos los negocios cerraron. La ciudad se convirtió en un pueblo fantasma. Tenemos una sensación como en la pandemia. Estamos encerrados. Los chicos no van a ir a clases. Hay movilización, digamos, de policía y ejército en las calles. Y no es para menos, porque los habitantes de Guayaquil tienen miedo a morir en la calle. Balaceras como estas han dejado muertos y heridos. Una estudiante de un colegio del norte de Guayaquil fue alcanzada por una bala perdida en el brazo. Algo similar le ocurrió al cantante ecuatoriano Diego Gallardo. Iba a buscar a su hijo al colegio cuando fue abatido por un disparo. El final fue fatal. Del Pacífico, tesoro escondido. Mucha de esta actividad criminal y mucha de esta violencia que podemos ver hoy se remonta al narcotráfico y al hecho de que Guayaquil, sobre todo Guayaquil, que es la capital económica del Ecuador, es un punto clave para el paso del narcotráfico que atraviesa Ecuador y que avanza hacia otros países del continente e incluso del otro continente también. La principal ciudad portuaria de Ecuador es un punto neurálgico para el tráfico de drogas que irremediablemente ha rebotado violencia contra el ciudadano común. Guayaquil registra 114 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y no solo eso, en esta zona de Ecuador viven con terror por los llamados vacunadores, delincuentes que exigen dinero a comerciantes a cambio de una supuesta seguridad. Les dicen que así evitarán ser víctimas de bombas o asesinados. Los extorsionan. Y es que incluso el crimen organizado utiliza la prensa para terrorizar no solo a los ecuatorianos, sino también al resto del mundo. El propósito de esa toma fue justamente causar el terror, ponernos en esta palestra internacional, porque esto ha sido noticia internacional, y que se sepa que en Ecuador esto está pasando y que definitivamente estos grupos de delincuencia organizada tienen un poder que antes no lo han tenido. Y no se equivoca, esto fue lo que escucharon quienes estuvieron ahí. Vieron en televisión y dicen, están en vivo, vamos, que nos vean, porque somos la mafia, porque somos los que mandamos al país, nosotros somos activos. Eran de las bandas de los tiguerones. Una batalla entre bandas criminales con epicentro en Guayaquil, la ciudad de